Bienvenidos a Coordenada, nuestro espacio de opinión y análisis para saber de dónde venimos, dónde estamos y posiblemente para dónde vamos. Soy Michel Maya, tengo el gusto de conducir este programa, este conversatorio, donde lo que queremos es dar elementos de análisis para que podamos tener opiniones no solamente informadas, sino también formadas de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. El día de hoy vamos a tener un diálogo muy interesante. Vamos a hablar sobre los fenómenos de los tiroteos en Estados Unidos. En el último año van más de 18, pero el fenómeno es mucho más profundo que simplemente una situación específica o una cifra que tenemos este año de 18 tiroteos en escuelas. Vamos a tener la compañía de Jairo Matallana, investigador, doctor en criminología de la Universidad de Kent, que nos acompaña desde la ciudad de Bruselas. Vamos a tener la compañía también de Camilo Pardo, estudiante de doctorado e investigador del Centro de Estudios en Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad de George Mason desde la ciudad de Washington. También nos acompaña María Alexandra Pacheco, que hace parte del panel permanente de Coordenada, experta en gestión regional de desarrollo, y Carlos Mendoza Latorre, que también hace parte de la mesa permanente de Coordenada, investigador, experto en políticas sociales. Bueno, sin más, arranquemos. Camilo, estás en la ciudad, en Washington, además el Centro de Estudios en Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason, muy probablemente ha venido discutiendo esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? Este fenómeno de los tiroteos, ¿a qué obedece? Esa es una pregunta bastante compleja. Digamos que creo yo que habría una explicación para el fenómeno dependiendo de quién la ofrezca. Pero lo cierto es que el debate que surge a partir de lo que ha venido ocurriendo en los años en relación con tiroteos masivos en los que en números supremamente elevados de personas mueren en la misma situación, pues ha incrementado el nivel del debate en relación sobre si regular o no regular el porte de armas en los Estados Unidos, que es lo que creo yo que es lo más interesante que está pasando hoy acá. Como se sabe, digamos, Estados Unidos tiene, digamos, una tradición de porte de armas que va desde los inicios como nación, es decir, cuando, digamos, los ingleses que llegaron a suelo norteamericano conquistaron el oeste de los Estados Unidos, lo hicieron ellos a partir de sus armas de fuego. Es una situación muy parecida a la que en Colombia exponen los antioqueños con el hacha. Como los antioqueños abrieron el monte y colonizaron las montañas de Antioquia, los norteamericanos conquistaron el oeste con armas de fuego. De ahí surge, digamos, la cultura de por proteger el porte de armas en los Estados Unidos, y creo que en parte eso explica la dificultad para regular el porte, que hoy permite que situaciones como la que se vivió hace un par de días en la escuela en la Florida sean tan repetitivas y tengan en el centro del debate algo tan central y tan esencial a la cultura norteamericana como el porte de armas. Hay múltiples analistas, digamos que es lo primero que aparece en los distintos medios de comunicación, inclusive en Estados Unidos, comediantes haciendo reflexiones muy interesantes sobre, por ejemplo, la relación entre una masculinidad tóxica, el control de armas e incluso enfermedades mentales, donde en esta relación lo que dicen es, oiga, ojo, no todas las notas inicialmente arrancan diciendo aquí hay enfermedades mentales, donde muy probablemente personas con enfermedades mentales son las que están cometiendo esta serie de asesinatos, de situaciones. Otros dicen, ojo, esto no es un tema de enfermedades mentales, si fuera así, el planeta entero, que
demuestran los estudios que más del 20% de la población mundial sufre de algún tipo de enfermedad mental, pues tendríamos muchos más de esos fenómenos en muchos países. Otros vienen diciendo que esto está relacionado con una cultura, con unas reglas sociales donde hay unos roles masculinos, y básicamente lo dicen porque el 99% de estos tiroteos han sido cometidos por hombres. Efectivamente estos fenómenos, digamos que también su vínculo con el control de armas o con la libertad de poder tener armas, que hace parte de lo que decía Camilo hace algún momento, de los padres fundadores de Estados Unidos como uno de los derechos fundamentales, estas relaciones, es decir, ¿se puede encontrar una línea causal directa de este tipo de fenómenos o estamos cayendo en unas generalizaciones que lo que hacen es estigmatizar? Mitchell, yo creo que hay parte de razón en ambas cosas. Es decir, aquí en este tipo de debates es muy importante no simplificar los problemas y por tanto no simplificar las soluciones. Es cierto que hay una cuestión cultural subyacente que es muy importante reconocer. En Estados Unidos hay un enfoque de seguridad punitiva, hay una tradición militarista y todo eso también genera digamos, unos fenómenos de aprobación, de legitimación de la violencia como un medio tanto para solucionar problemas como un medio de expresión individual, de manifestación de esa individualidad. Entonces hay eso, hay también un elemento muy fuerte que no es exclusivo de Estados Unidos, que es una cultura machista, es una cultura que privilegia ciertos rasgos de dureza, de autoritarismo, de violencia en los hombres, y que en detrimento, o digamos en contraposición a eso, atribuye unos roles de sumisión y de docilidad a las mujeres, y todo eso también influye en que haya, por ejemplo, unas manifestaciones de violencia mucho más frecuentes por parte de los hombres. Todo eso hace parte de la discusión, pero creo que hay algo aquí central, y es hasta qué punto hay unos vectores de riesgo que pueden multiplicar el hecho de que este tipo de expresiones violentas o de expresiones, digamos, de echar a andar digamos, como de responder violentamente a una situación, desencadene en tiroteos masivos. Y yo creo que ahí es donde el debate de control de armas es muy importante, porque las armas son, de hecho, y eso se ha probado muchas veces, un vector de riesgo importante para la manifestación de violencia armada. Entonces, lo que sucede es que no es uno o el otro, es que cuando existe una cultura subyacente militarista y violenta, pero además se multiplica con una enorme disponibilidad y acceso casi que irrestricto a las armas, pues obviamente las probabilidades de que este tipo de fenómenos sucedan es mucho más alta. Camilo, Charles Dickens en su libro Un cuento de dos ciudades dice algo muy interesante, dice que vivimos en una sociedad del espectáculo que tiene un segundo aspecto tal vez más siniestro, dice, es la paranoia. Traigo esta frase de Charles Dickens, Camilo, porque cuando vemos la respuesta del presidente Donald Trump diciendo oraciones y condolencias, pero de alguna manera levantó ciertas restricciones que en el gobierno de Obama se habían desarrollado en términos de tenencia de armas, de porte y tenencia de armas en Estados Unidos. Y vemos las cifras que vamos a colocar en la transmisión, cifras publicadas en la revista The Economist de Mother Jones, de un reporte de prensa, donde muestra además desde el año 1982 los tiroteos con incidentes individuales y con incidentes con más de 10 muertes, y vemos que esto va hacia arriba. ¿Será entonces, Camilo, que el primer paso tendría que ser el control de armas? Yo personalmente creo que sí, yo personalmente creo que debería haber algún tipo de control al acceso y porte de armas, porque como bien lo dijo Jairo, el acceso a armas de fuego y en particular a armas de fuego que no son necesarias para la protección personal, sino son armas de fuego que se utilizan en los campos de batalla alrededor del mundo, es prácticamente irrestricto. Es más fácil
es más fácil para un niño, para un menor de 21 años, comprar un fusil R-15 como el que se utilizó en la masacre de la Florida, que comprar una cerveza o comprar un paquete de cigarrillos. Y ese es, digamos, el gran debate que está viviendo en los Estados Unidos. Una pregunta muy interesante es, ¿por qué si todo conduce hacia la necesidad de controlar el acceso y el porte de armas, eso no se ha logrado? Esto no es un asunto nuevo, es un asunto que la sociedad norteamericana ha venido discutiendo desde hace ya bastante tiempo, y a pesar de que todo debería apuntar hacia una obvia restricción, esa legislación no ha llegado. Los pocos avances a los que se ha accedido en términos de legislación, que es lo que tú mencionabas, Michel, un par de decisiones administrativas durante el gobierno de Obama, fueron revertidas hace poco por la administración Trump. Ese me parece a mí que es una pregunta bastante interesante, y es ¿por qué todas las evidencias, y a pesar de todos los hechos, y a pesar de que la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos pareciera estar a favor del control del porte de armas, esa legislación no llega? Y la respuesta a la que pareciera apuntar todo es al muy buen lobby que hacen las asociaciones que promueven el derecho, porque también hay que decirlo, es un derecho constitucional al porte de armas en los Estados Unidos. La NRA, la Asociación Nacional del Rifle, tiene un lobby muy bien organizado, pues es la envidia de cualquier otro grupo organizado con algún interés en la política de los Estados Unidos. Un lobby muy bien organizado que logra mantener los votos necesarios en el Congreso de los Estados Unidos para que las iniciativas legislativas en el sentido de restringir el porte de armas no se logren. Y eso es algo muy interesante, creo yo. María Alexandra, ¿por qué la necesidad, entonces, como nos decía Camilo, de esta libertad de venta de armas? ¿Por qué la necesidad no solamente de venta de armas personales, sino también que se utilizan en combate, como lo decía Camilo, ¿sí? Es decir, armas de asalto, ¿sí? Automáticas? Si bien hay restricciones en algunos estados, por ejemplo en California, no se pueden comprar armas de asalto automáticas, pero por ejemplo en Nevada, en el estado de Nevada sí, o en Texas, para colocar un ejemplo. Y corriendo el riesgo, porque las generalizaciones los llevan a uno a cometer errores, pero cuando se ven también dónde han estado en los últimos 5 años la mayor cantidad de tiroteos en escuelas, estamos hablando de tiroteos en escuelas, no estamos hablando de casos, por ejemplo, como el tiroteo en Las Vegas, pero vemos, por ejemplo, que en estados donde las armas de asalto son de más fácil acceso, como en Texas, por ejemplo, pues hay mayor número de tiroteos en escuelas. Bueno, Michelle, ahí hay un tema muy importante, y es que cuando uno revisa pues la ley de seguridad de Estados Unidos, puede evidenciar que la ley no se enfoca, digamos, que en la prohibición de acceder a este tipo de armas, sino más bien es como la restricción en ciertos usos. Específicamente esos usos están en las escuelas y en los colegios. Digamos que el interés o de pronto la fascinación que se tiene de las personas de poder acceder a este tipo de armas es precisamente lo que tú decías, el tipo de armas a las que pueden acceder, y pues eso termina siendo como un reto para ellos, si son armas de automáticas y que puedan, digamos, que en un corto tiempo lograr el mayor número de disparos, se termina volviendo como un logro para ellos poder acceder a ese tipo de armas, y pues no sé, es como lograr el mayor número de muertes o de asesinatos. Entonces, pues básicamente no sé cuál termine siendo la necesidad específica, pero yo creo que, como decía Camilo, es un tema de pro armas, el lobby que hace la NRA, la Asociación Nacional de Rifles,
en todo el gobierno. Más o menos en 2016 hicieron una inversión en publicidad política de aproximadamente 54 millones de dólares, donde lo que buscaban era desprestigiar al Partido Demócrata, favoreciendo pues al Partido Republicano, y de esa forma como tener controlado lo que eran pues los congresistas por los diferentes estados, y evitar pues que de algún momento esto termine afectando el acceso a las armas en los diferentes estados. Carlos, hay una cifra que me llama mucho la atención. En el año 2016, en el famoso Viernes Negro, que es este día de ventas especiales con grandes descuentos y demás, se logró el récord de los últimos 20 años de mayor cantidad de armas vendidas en un solo día en Estados Unidos. Se reportaron ese día 185,000 armas vendidas en ese Viernes Negro del 2016. Exactamente fueron 185.713 armas que se vendieron, cuando la cifra histórica más alta había sido en el año 2012 con 177.170 armas. Estamos hablando de un día, ventas de armas legales en Estados Unidos un día. ¿Será que todo, de alguna manera, el lobby, usted que ha sido experto en temas de lobby también y ha trabajado en temas de políticas públicas, también con distintos grupos de interés, ¿será que es el interés entonces de estas grandes industrias de seguir vendiendo armas, además de venderlo a nivel local, porque el mercado local es supremamente interesante? Pero es decir, si en un solo día se logran vender 185,000 armas, ¿será que se debe a eso o habrá otras razones más profundas? Bueno, Michele, y saludo también a Camilo y a Jairo y María Alexandra. Algo muy interesante de esa tradición militarista de los Estados Unidos es que sí hay una disposición al uso de las armas en su tradición, pero yo haría la pregunta también de, más que un vector de riesgo, una cosa es que haya una posibilidad de acceder, porque la segunda enmienda de los Estados Unidos permite precisamente el acceso a las armas. Una cosa es que haya, digamos, un lobby de alguna manera que tiene una protección jurídica en la medida en que la gente puede acceder a las armas, y dos, si la gente está dispuesta a utilizarlas, porque uno podría naturalmente y lamentar y condenar los asesinatos seriales que han ocurrido principalmente en escuelas públicas, pero si hablamos de un país de 300 millones, los Estados Unidos, ¿cuál es el número de homicidios que se cometen por armas anualmente frente al número de armas legales existentes frente a las cuales la gente puede acceder libremente, como en los días, los famosos Black Friday que mencionas? Porque una cosa es que haya una provisión importante de armamento en manos de los civiles, y otra que la gente esté dispuesta a utilizarlas. Cuando uno lo ve con los temas colombianos, pues aquí hay una propensión a uso del 76% de los homicidios que se cometen en el país están relacionados con armas de fuego. Uno podría plantear, por supuesto que es escabroso, es lamentable lo que ocurre en las escuelas norteamericanas. Estamos hablando que en tiroteos de las escuelas los últimos años ha habido de 1.800 estudiantes muertos. 1.800 estudiantes es una cifra absolutamente lamentable, pero es realmente una cifra relevante frente al número de armas existentes en el mercado de los Estados Unidos y frente a la gran población de los Estados Unidos, o naturalmente, como lo mencionaba citando a Dickens, pues dentro de la sociedad del espectáculo, el despliegue mediático que tiene un asesinato de estas características, que obviamente ocupa las planas de los principales diarios del mundo, pues naturalmente nos aterra y nos lleva precisamente a la preocupación de que necesitamos realmente una restricción al porte de armas, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países, y precisamente ese es el debate, más allá del escándalo que significa, e insisto que es absolutamente lamentable toda muerte de cualquier persona. Es realmente un problema que la provisión y el acceso a las armas esté directamente relacionada con la comisión de delitos. Es decir, muchos norteamericanos pueden tener armas en sus casas, pero la probabilidad de que los salgan a usar es realmente alta, o estamos hablando de unos casos realmente seguramente patológicos asociados con enfermedades mentales, con desórdenes, como ha sido al parecer el patrón común de tanto el caso de Las Vegas como del caso del estudiante de la semana pasada. Estamos hablando que no necesariamente lo uno conduce necesariamente a lo otro, y que es por el despegue mediático que precisamente pues creemos que es un gran problema y realmente no es un gran problema. Y frente a lo que planteabas del lobby, pues naturalmente la segunda enmienda pues protege esa actividad, simplemente los norteamericanos pues tienen acceso a ese derecho, y naturalmente las empresas que producen armamento pues tienen alguna vez ese respaldo para ejercer su actividad económica, y pues naturalmente coincide también con esa tradición y ese enfoque de los norteamericanos de poder acceder a las armas. En el año 2012 fue el tiroteo en la escuela Sandy Hook, que
fue un tiroteo supremamente sonado. Entre ese año y este momento, en Estados Unidos se han dado cerca de 1.607 tiroteos masivos en escuelas, 1.607, que le ha costado en estos tiroteos cerca de 1.846 vidas. El cálculo de esto quiere decir que prácticamente desde el 2012 hasta ahora, sí, más o menos esto nos daría que el conteo de personas heridas y asesinadas termina siendo prácticamente más de una diaria en esta época, pues en este periodo desde el 2012 hasta ahora. Esto lo digo, Camilo, por la siguiente razón. Los principales titulares siempre aducen a posibles enfermedades mentales, pero cuando se hacen evaluaciones profundas de los tiroteos en escuelas y de los tiroteos callejeros, situaciones como las de Las Vegas, que además son distintas, ¿no? Una cosa son los tiroteos en las escuelas y otras cosas son situaciones como los de Las Vegas. Pero cuando se hacen las investigaciones resulta que el factor común no son enfermedades mentales. Las personas investigadas no necesariamente presentan enfermedades mentales de base profundas que den efectivamente respuesta a estos tiroteos. Camilo, ¿por qué será que lo primero que aparece en los titulares siempre es tratando de aducir como posibles enfermedades mentales? Pues yo no lo veo así, realmente yo veo que, digamos, siempre hay, digamos, una explicación diferente. Por ejemplo, quien disparó en la masacre de Las Vegas, inicialmente se dijo que podía ser un asunto de desamor, porque la única persona que se le conocía era una compañera que vivía en Filipinas, bueno, en fin, y se empiezan como a tejer historias, pero yo creo que, digamos, intentar explicar la actividad de la persona que dispara, pues realmente es solamente uno de los factores que hay que tener en cuenta, explicar por qué estos hechos y por qué de manera tan repetitiva. Y quizás el enfoque o cómo se enmarca la discusión tratando de explicar el porqué del comportamiento quizás opaque una conversación más grande, creo yo que debería ser, y reitero, el asunto de limitar la posibilidad de que cualquier persona acceda a cualquier tipo de arma de fuego, que es lo que pasa hoy acá. ¿Por qué lo hacen los medios? Quizás porque hay un interés en entender todos los diferentes factores que llevan a explicar los hechos recurrentes de violencia masiva contra individuos utilizando armas de fuego por civiles. Pero enfocarse en si la persona estaba loca, si la persona tenía un asunto, tenía ideologías radicales, como también ha pasado en otros episodios de este tipo, y enfocarse solo en mirar qué es lo que explica cada uno de los comportamientos, pues lo que hace es multiplicar la necesidad de políticas en relación con los elementos que generan la posibilidad de que esto ocurra. Y me explico. Una cosa sería limitar el acceso a las armas de fuego, pero otra cosa sería también tratar el asunto mental del pueblo norteamericano, pero otra necesidad política sería también atender las ideologías radicales y por llamarlo claramente, el racismo que todavía existe en la cultura norteamericana. Todas necesidades de atención de política pública que todas llegan a intentar evitar este tipo de masacres. Sin embargo, creo yo que la necesidad primaria sería restringir el porte de armas. Ahora, hay un muy buen argumento que utilizan quienes promueven las armas de fuego. En aquellos países en donde hay control al acceso de armas, también hay violencia. Y quienes están a favor de controlar el acceso responden: claro que hay violencia, pero quienes estamos viendo directamente involucrados como responsables en estos hechos, por lo general no son delincuentes. Entonces, no disminuyamos
los números de las cifras del crimen en general, pero muy posiblemente sí se vayan a disminuir las cifras relacionadas a hechos particularmente vinculados a las masacres, como hoy nos convocan a esta conversación. Hay quienes aducen, por ejemplo, me parece muy interesante la posición de Carlos Mendoza cuando dice, oiga, un momentico, las cifras en Estados Unidos demuestran que en Estados Unidos hay más armas que habitantes. Se calcula que en Estados Unidos hay cerca de más de un arma por habitante. Para el año 2009, por ejemplo, se calculaba que en Estados Unidos había 306 millones de habitantes y había 310 millones de pistolas y ametralladoras en Estados Unidos, año 2009. Muy probablemente estas cifras actualizadas nos darán algo parecido, pero lo que dicen es que, por ejemplo, en lo corrido del año, en Estados Unidos, incidentes armados han tenido cerca de 47.000 incidentes armados. Dentro de los que se resaltan, por ejemplo, el grupo más importante y más grande son suicidios, ¿sí? Más de 12.000 suicidios. Los otros son otro tipo de eventos. Pero también hay algo interesante, cuando uno ve, por ejemplo, dónde están los tiroteos en escuelas, hay una concentración donde las normas, donde las leyes federales son más laxas para la tenencia de armas. Para colocar un ejemplo, en el caso de la Florida, en la Florida se calcula que hay 1.4 millones de personas con licencia para cargar armas. Y es mucho más fácil, lo dijo Camilo, en la Florida, comprar un rifle AR-15, ¿sí? Un arma de asalto, que una cerveza o que una botella de whisky. Es decir, una persona de 18 años, ¿sí? Puede comprar un rifle, pero no puede comprar una botella de whisky. ¿Será entonces, Jairo, que existe una relación entre esto o no? ¿O simplemente será un discurso de los demócratas que quieren generar ciertas restricciones y que quieren golpear una economía y una industria tan importante como la industria de armas? Michel, como lo han dicho, digamos, otros panelistas, yo creo que es definitivamente el acceso a las armas es el acceso irrestricto a las armas, su posibilidad de uso y porte tan flexible, genera por supuesto unos riesgos mayores. Eso digamos que es casi que obvio para el caso de Estados Unidos. Ahora, lo que es importante también en todo este discurso, y yo por ahí quisiera como, digamos, mencionar algo un poco distinto a lo que se ha venido hablando, es de nuevo no esencializar, o sea, no pensar que ahora la solución es solamente la restricción al registro de armas y que con eso ya vamos a tener, digamos, como la superación de estos problemas. Por ejemplo, lo que se necesita cuando estamos hablando de control de armas es una política de control de armas integral. No es solamente aumentar los chequeos de antecedentes para acceder a armas, sino también, por ejemplo, aumentar los fondos de investigación sobre la violencia armada en Estados Unidos. Gracias al lobby de la Asociación Nacional de Rifles y de otras asociaciones muy importantes en Estados Unidos, se ha logrado restringir fuertemente el presupuesto para investigar la violencia armada en Estados Unidos. O también, por ejemplo, debido a la falta de fondos, y de compromiso político, no se cuenta con una base de datos de registros de armas totalmente sistematizada, compatible con otros países, donde se puedan hacer búsquedas inmediatas, y eso es increíble, digamos, para el caso de Estados Unidos. Aquí no estamos hablando solamente de restringir el acceso, sino de tener una política de control de armas integral. De hecho, eso es lo que se promueve en muchos países a través de la cooperación al desarrollo, inclusive financiada por países, digamos, industrializados, y es increíble que en un país como Estados Unidos haya tal nivel de precarización en su política de control de armas. Entonces, claro, puede haber otros factores relacionados, las motivaciones, como dice Camilo, son múltiples y no hay que meterse en los detalles de cada una. Sí reconocer que hay esas múltiples motivaciones, pero el factor de riesgo, que es el acceso a las armas y su capacidad de uso y porte
casi que absolutamente flexible, pues multiplican esas motivaciones y multiplican la posibilidad de que este tipo de fenómenos existan. Y cuando estamos hablando también de política integral de control de armas, no solamente, digamos, esto debe estar motivado, yo reconozco que estos momentos terribles de los tiroteos en las escuelas y demás, pues motivan y movilizan a la opinión pública, pero no solamente es eso. Es decir, en Estados Unidos hay un promedio de entre 10.000 y 12.000 muertes por arma de fuego cada año, ¿sí? Entonces, los tiroteos en las escuelas son apenas un muy pequeño fenómeno relacionado con todo eso. Son muy mediáticos y, por supuesto, son terribles y absolutamente condenables, pero creo que esto tiene que exceder un poco el debate solamente por el hecho inmediato del fenómeno en su máxima expresión, como estos tiroteos masivos, y pensar pues que la violencia armada es un problema muy serio y el acceso, digamos, se necesita una política de control de armas integral, no solamente la restricción a través de antecedentes, de la verificación de antecedentes, y no solamente para, digamos, cuestiones coyunturales que ocupan los medios hoy en día. Michelle, ahí Sí. para complementar un poco, yo creo que un ejemplo de lo que estábamos hablando es Alemania y Australia. Digamos que hay una situación después, en el 96 Australia, después de una masacre de casi 35 personas, el gobierno decide prohibir el uso de armas. Para el caso de Alemania sí hubo, digamos que una especie de control. Y, por ejemplo, las personas menores de 25 años deben presentar, o sea, se les hace un examen riguroso y deben esperar más o menos un año para poder tener la licencia para este tipo de deporte y uso de armas pues, en el país. Entonces, ahí como relacionado a lo que decía Camilo, básicamente, si bien hay un acceso, digamos que este tipo de artefactos, es cuáles son esos controles que se están haciendo que permitan que de verdad la persona que va a acceder a un tipo de arma pues está siendo estudiada, si de pronto tiene alguna situación de salud mental, como se suele decir para las personas que hacen este tipo de ataques, y pues se podría empezar como a revisar por qué en Estados Unidos esas situaciones no se dan, y lo que tú decías, que es más fácil acceder a un arma o al AR-15 que poder acceder a una cerveza. María, precisamente Jairo y Camilo, cada uno en sus intervenciones ha hecho alusión a algo que está en la discusión, digamos que en la conversación, ¿no? Ese término que en Colombia no lo utilizamos mucho, pero digamos que en los debates globales sí se utiliza muchísimo, la conversación. ¿Qué es lo que está en la conversación global? Y es la discusión sobre las masculinidades tóxicas, sobre una cultura que promueve un tipo de masculinidad que es tóxica, que está relacionado, por ejemplo, con una cultura donde el hombre es el que domina, donde el hombre no debe ser rechazado, donde el hombre tiene incluso la capacidad de violentar si no se hace lo que él quiere. Es muy probable, y les pido excusas a los psicólogos si estoy haciendo una conexión apócrifa, pero es probable también que todos estos fenómenos del Me Too, ¿no? Todos estos grandes escándalos de multimillonarios, hombres además poderosos, buen mozos, atractivos y demás, inteligentes, con todas las herramientas del mundo, con todas las capacidades y talentos para poder enamorar y enamorarse, terminan en grandes escándalos por, de alguna manera, como un fenómeno cultural de violencia sexual, donde las personas, las mujeres, tienen que hacer lo que ellos digan. Es decir, de alguna manera, toda esta discusión también ha llevado a una conversación global sobre los roles y sobre una cultura que puede profundizar o que potencia una masculinidad tóxica. ¿Cómo ves vos ese fenómeno frente a toda esta discusión que Jairo creo que nos ha hecho un llamado de atención muy interesante? No solamente son los tiroteos en las escuelas, no solamente son los tiroteos masivos, no solamente son estos fenómenos en discotecas y demás, también hay otros aspectos. ¿Qué tanto tiene que ver la masculinidad tóxica con todo esto? Yo creo que sí tiene que ver mucho, Michelle, y pues cuando evaluamos, digamos, los casos de Estados Unidos, la mayoría de las personas que cometen este tipo de crímenes precisamente terminan siendo hombres. La cultura, pues siempre, como tú decías, nos ha llevado
a un término o a una situación de poderío, de hombría, que de pronto los hace ver como superiores a lo que es la mujer, y probablemente este tipo de situaciones sí conllevan a que el hombre sea el que tome la decisión de hacer este tipo de ataques. Yo creo que ahí hay un punto pues, que sí hay que entrar a revisar también, cómo desde la legislación y desde el control que se puede hacer para este tipo de acceso o de facilidad para obtener un arma, cómo también se evalúa el caso del género o el sexo, pues en este caso, para quien accede a ella, y cuáles precisamente son esas condiciones que puede representar un hombre o que puede representar una mujer al tener o al poseer un arma en sus manos, y qué efectos podrían generar específicamente. Camilo, bueno, este es el fenómeno, esta es la situación. Vemos que hay elementos culturales, vemos que hay elementos de formación, hay elementos también de salud mental, ¿no? Sin embargo, siguen apareciendo y siguen indicando el tema de salud mental, a pesar de que las cifras demuestran que no hay una gran correlación entre las situaciones y las enfermedades de salud mental de base con este tipo de situaciones. A menos que los desórdenes psicológicos puedan entenderse como un porcentaje de las enfermedades mentales. Digamos, ahora se habla que en la salud pública los desórdenes psicológicos pueden ser un factor de un desorden mental. Entonces uno diría, antes que tratar de pensar en una restricción de armas, pensemos cuáles son los desórdenes psicológicos que tiene un porcentaje importante de la población y que puede ser un factor, como planteaba Jairo, así como la provisión de armas es un vector de riesgo, pues también es un vector de riesgo que haya desórdenes psicológicos presentes en la población, y que eso pueda llevar a que empleando o teniendo la posibilidad de acceder a un arma, pues finalmente la utilice para ejercer un acto porque está deprimido, porque lo dejó la novia, o porque no se siente satisfecho en el mundo, o como una forma de demostración de poderío. Pero entonces sí existe una correlación entre, es decir, lo que estás diciendo, si te entiendo, es que puede existir una correlación entre situaciones de posibles patologías mentales con acceso a armas que pueden aumentar el riesgo de este tipo de situaciones. Yo siento que sí aumenta el riesgo, pero creería que estadísticamente me parece que no hay una causalidad. O sea, Jairo mencionaba las cifras, por ejemplo, del número de muertes en los Estados Unidos. Hay un informe de la BBC con cifras del FBI del número de homicidios en los Estados Unidos entre el año 1996 y 2015, y el número de homicidios año se ha mantenido entre 17.000 y 19.000, siendo el año más alto fue el año 96, alrededor de 19.500 homicidios. Y la población de los Estados Unidos aumentó entre el año 96 y el año 2015 55 millones de personas. Esto significa que, de alguna manera, si uno lo ve en términos absolutos, a lo largo de 20 años, el promedio de homicidios pues ha disminuido. Entonces, yo entiendo es que paradójicamente, tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano les sirve el debate. A los demócratas por el ánimo de lo que significa la restricción, es una forma de rivalidad política frente al Partido Republicano, que naturalmente ejerce precisamente las industrias de armamento. La Asociación Nacional de Rifle ejercen un lobby importante a través de los recursos en el Congreso para el Partido Republicano, e incluso al mismo argumento del presidente Trump, que dice que hay un problema de seguridad en los Estados Unidos. Si uno mira las estadísticas, no hay un problema de seguridad en los Estados Unidos asociado con el porte de armas. Naturalmente hay unas cifras de homicidios, pero no es un fenómeno creciente en términos absolutos si uno mira las estadísticas de los últimos 20 años. Ahora bien, el despliegue mediático, y que hoy vemos los conflictos en tiempo real, tenemos redes sociales, no las teníamos tanto en el año 96, en el año 2000, en el año 2018 tenemos muchas más redes, pues esa sensación de miedo y de inseguridad es lo que hace que muchas personas puedan llegar a decir la posibilidad de que una persona utilice un arma en una matanza, en un colegio o en Las Vegas, desde un hotel, pues es mayor, y la gente va a decir, tengo también derecho a defenderme. Entonces es paradójico porque el debate es de doble vía. Le sirve tanto el argumento demócrata de restringamos las armas porque las armas es lo que nos está generando homicidios y violencia, pero le sirve a los republicanos porque también mire, esa sensación de miedo hace que la gente diga, no tengo otra oportunidad que también cargue mi propia arma eventualmente sin necesito usarla. Entonces, paradójicamente, yo creería, no hay estadísticamente una prueba de que es un problema de seguridad en los Estados Unidos el porte de armas, y que por supuesto sí es un vector de riesgo, pero que haya vectores de riesgo significa que haya una probabilidad de llegar a usarlos. Yo creo que ese es el punto neurálgico de si hay un desorden psicológico y que haría que
teniendo la posibilidad de acceder a las armas, las personas están dispuestas a tomar un arma y ejercer un acto de violencia contra sí mismos o contra otras personas. Esa es la teoría que también habla el profesor Joel Capellan de Rowan University, y básicamente lo que explica es que todo ese digamos que ese despliegue mediático que se le dan a este tipo de tiroteos, por decirlo así, lo que hace es que incentiva a personas que pueden ser, digamos que propensas a cometer ese tipo de actos violentos, a que se motiven de pronto por ese protagonismo a llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces, pues ahí yo creo que sí puede estar cierto modo relacionado con el tema de salud mental, y cómo este tipo de noticias, y pues que son del orden nacional y que conmueven a toda una sociedad por ser un acto masivo, que casi siempre, pues si estamos hablando del tema de los colegios, pues afecta a niños, a menores de edad, cómo esto también puede incentivar a que otras personas quieran perpetuar este tipo de actos. Tenemos distintas posturas, argumentos, cifras. De nuevo volvemos a caer en los lugares comunes de restricciones de armas, salud pública, masculinidades tóxicas, pero también cuando todas estas discusiones se cruzan con informaciones, uno podría ver, por ejemplo, que hay otros países donde también hay una muy buena cantidad de armas en manos de los civiles y no tenemos este tipo de fenómenos. Otros países donde los journals de medicina y psicología demuestran que hay niveles de enfermedades mentales de base superiores a las que hay en Estados Unidos y no se dan ese tipo de fenómenos. Vemos otros países donde también la cultura y las masculinidades tóxicas están muy presentes en la cultura, pero no tenemos en principio este tipo de fenómenos. La pregunta sería, tratando de redondear y de dar argumentos para que entendamos un poco más qué está sucediendo, es ¿cuál podría ser una posible hoja de ruta inicial? Porque creo que independientemente de las acepciones que tengamos, no queremos que este tipo de fenómenos se sigan repitiendo, no queremos que este tipo de fenómenos se conviertan en un fenómeno global. Ya hay cifras también de tiroteos en escuelas en México, en otras partes del mundo, sin decir que es como un tema contagioso, pero vemos que esto es una situación real. ¿Cuál podría ser una posible hoja de ruta para reducir este tipo de fenómenos? Pues Michel, digamos que puede haber muchas dimensiones de acción. Yo aquí, para concentrarme, mencionaría como tres cosas. Lo primero es, de verdad, como había mencionado antes, una política integral de control de armas. Eso incluye varias cosas. Eso incluye, por ejemplo, quizás el punto más tradicional en el debate y el que es un poco más el cliché, quizás el aumento del control de los antecedentes para la expedición de registros, verificación, digamos, de esos antecedentes psicológicos, pero también antecedentes en participación en grupos extremistas, entre otros. La restricción a ventas en línea de armas, límites al tipo de armas para el acceso civil, por ejemplo, qué tipo de armas pueden acceder los civiles, no todo tipo de armas, que hoy en día casi que cualquier tipo de arma puede ser comprada por un civil. Y por otro lado, más allá de los controles y demás, es fomentar mayor investigación sobre la violencia armada. En eso, digamos, hay que definitivamente levantar la enmienda Dickey que frenó todos los fondos de distintas organizaciones, por ejemplo, el Centro para el Control de Enfermedades, que es, digamos, el enfoque epidemiológico de armas, necesita volver a poder invertir en este tipo de investigaciones. Y mejorar, digamos, el sistema de registro sistematizado de armas en el país. Es inconcebible esa parte, digamos, de no tener eso bien sistematizado, organizado para poder verificar y hacerle un seguimiento periódico a esos registros expedidos. No solamente esos registros expedidos, sino también tener idealmente una identificación de armas no legales en el país. Eso es una dimensión de trabajo. Otra dimensión es también, digamos, hay que democratizar el debate de control de armas en el país. En Estados Unidos, la financiación de campañas, sobre todo de campañas republicanas por parte de la Asociación Nacional de Rifles y de otro tipo de lobbies pro armas, que es un negocio que está detrás de eso,
limita mucho la posibilidad de que haya debates democráticos al interior del Congreso. Para eso hay que hacer, por un lado, limitar la financiación de campañas, o por lo menos hacerla mucho más visible, y segundo, es una acción más de movilización social, de veeduría ciudadana sobre los congresistas que han recibido esos recursos y asegurar que, digamos, hay una verificación mucho más al día, que hay más presión social sobre esos congresistas para verificar, para pedir cómo es que están votando las leyes, cómo es que están votando las enmiendas constitucionales en el Congreso de Estados Unidos, porque es un hecho que la mayoría de estadounidenses quisieran más controles, y es un hecho también que que eso no va a pasar desde que haya un control republicano en el Congreso. Entonces, eso es un segundo nivel de discusión, que es la democratización de las decisiones sobre control de armas. Y uno tercero que yo igual no descartaría, porque no es el único, pero sí está relacionado con eso, es combatir la cultura machista y militarista. Eso hay que enfrentarlo. Hay siempre un discurso de la ideología de género, que es un discurso falso, es un discurso que simplemente quiere deslegitimar unos hallazgos fundamentales sobre cómo se construyen las identidades de género, y es claro que la identidad de género masculina se construye con bases de violencia, de autoridad, de expresión de supremacía, y ese tipo de cosas hay que combatirlas. Hay que hacer campañas educativas, hay que hacer campañas de reflexión sobre eso, y discutir sobre digamos, sobre ese contradiscurso reaccionario de la ideología de género, que es tan perverso y que obviamente también tiene su influencia sobre este tipo de fenómenos. Carlos. Pues yo creo que una hoja de ruta sí es evidente que se necesitan mayores restricciones al control de armas. Para el caso de los Estados Unidos, yo mantengo de alguna manera la tesis que no es un problema, pero naturalmente coincido con Jairo que haya recursos para las investigaciones epidemiológicas, de que finalmente sí es un problema existente, quizás no el más, pero si uno dijera cero publicidad, pues no sabríamos de ninguna muerte, pero gracias a que sabemos de la publicidad, pues asumimos que es un gran problema, pero que asumamos que sí, es un problema desde el punto de vista de medicina legal, de que es un problema epidemiológico de la violencia en esa sociedad. Se requeriría naturalmente que hubiera un equilibrio en los presupuestos, precisamente para que desde el punto de vista médico hubiera una serie de investigaciones que pudieran arrojar unos resultados encaminados precisamente a cómo tratar de controlar o mitigar la posibilidad de que las personas, por una depresión, por una enfermedad mental, pues puedan llegar a cometer un delito. Entonces, de alguna manera, coincido de alguna manera que sí es importante. Ahora bien, a mí me parece es paradójico la discusión, si uno lo extrapola un poco con Colombia, de llegar a plantear prohibir que las empresas armamentistas financien campañas políticas. Mientras en Colombia tenemos la discusión, porque no tenemos una ley de lobby en donde no se puede financiar y hay unos topes que las campañas políticas, pues difícilmente, ¿no? legalmente. En la práctica sí se da lobby. Claro, sí se da, pero no sí está regulado, no hay una reglamentación. Pero Mientras en los Estados Unidos la ley de lobby existe, aquí pues se ha hecho unos intentos de que los cabilderos se registran en el Congreso cuando hay una reforma tributaria, entonces hay más cabilderos que congresistas haciendo las modificaciones normativas a las exenciones tributarias o a los incentivos tributarios. En los Estados Unidos pues es interesante porque uno creería que podría ser incluso una restricción desde el punto de vista democrático, que los grupos de interés pues no puedan llegar a tener una incidencia en la elaboración de las normas, que es la misma naturaleza del cabildeo en la medida en que los grupos de interés sienten que tienen un interés legítimo en la financiación de campañas, porque es una forma de incidir en las políticas públicas y se hace de manera abierta. Entonces me parece interesante porque uno diría llegar a prohibir que haya financiación o que haya cabildeo por parte de la industria armamentista, con los empleos que genera, con lo que tiene que ver con la segunda enmienda constitucional, en fin, con lo que significa el derecho, seguramente cuestionable para un número importante de ciudadanos, pero llegar a plantear que se prohíbe de alguna manera, que se ilegalice o se inmoralice que las armas como industria puedan tener una capacidad de cabildeo en el Congreso. Creería que más allá de plantear esa restricción, uno diría, pues elevemos el contrapeso, y es precisamente que las instituciones de salud, las investigaciones epidemiológicas, pues también cuenten con un presupuesto. Pero me pareciera inquietante que se estuviera como planteando una salida de ruta, es llegar a ilegalizar o a plantear que es inmoral que haya financiación de una industria. Más allá del componente de despliegue mediático, de la discusión alrededor de lo que significa la muerte por la prohibición de armas, creería que pues es de alguna manera un cuestionamiento al mismo principio democrático de participación. Una hoja de ruta, sino, por supuesto, es
que haya un equilibrio naturalmente en el cabildeo y que otras entidades de organismos de salud e investigación pues puedan aportar también en el debate público sobre qué hacer para mitigar los impactos naturalmente en la violencia que tiene pues el acceso de armas, y que eso seguramente tenga, más allá del acceso no a las armas, que seguramente haya una serie de capacitaciones en los colegios, que haya unos tratamientos psicológicos, que haya más recursos en el sistema de salud precisamente para que si hay unos factores de riesgo identificados en edad temprana, en adolescentes o en adultos, de que pueden llegar a ejercer la violencia, digamos, que era una de las primeras propuestas de hacer como ese barrido de antecedentes potenciales, pero fíjense ustedes que los casos de las matanzas anteriores dan esas personas sí y no. A veces es muy difícil entender cuál es el factor, el patrón de lo que puede convertir a una persona en asesino serial, y eso puede llevarnos a todo ese aparato policivo tan cuestionado de empezar a vigilar si la gente tiene un amigo en un país de Oriente Medio, entonces lo rechaza en redes sociales porque entonces va a ser un factor de riesgo que conoce una persona que puede es miembro de una religión. O sea, digamos que todo extremo es absolutamente cuestionable, pero naturalmente que es un fenómeno patológico, quizá no el más, pero digamos que asumamos que es un problema en la cultura vigente en los Estados Unidos, y que seguramente más allá de una restricción democrática a la participación podría plantearse es fortalecer el contrapeso, que haya investigaciones médicas y que haya una serie de incentivos pedagógicos y psicológicos precisamente para mitigar la posibilidad de que ocurran pues muertes violentas naturalmente por el uso de armas. María Alexandra. Bueno, Michel, yo considero que hay 3 puntos específicos. El primero, evidentemente, es las políticas públicas que precisamente prevalezcan el derecho a la vida como valor supremo en términos sociales, ambientales y de seguridad, precisamente que estén articuladas con esta visión conjunta. Y precisamente, si de no ser el caso de prohibirse el acceso, uso y tenencia de este tipo de artefactos, al menos sí la restricción en términos de salud, de controles o de restricciones para quienes van a hacer uso de estas armas. Segundo punto, evidentemente la investigación. Es fundamental en términos de desarrollo que la academia haga parte de este proceso, y eso permitirá que se fortalezcan precisamente las políticas públicas que se establezcan a razón de esto. Y finalmente, pues el tema de intereses particulares que mueven políticos, precisamente el Estado, para que precisamente esto no bloquee que unos grupos específicos o en particular el sector armamentista pueda tener o se vea afectado porque hubo políticas de restricción o de prohibición de armas en los diferentes países. Llegamos al final de Coordenada. Un agradecimiento muy especial a Jairo Matallana, investigador, doctor en criminología de la Universidad de Kent, que nos acompañó vía virtual desde la ciudad de Bruselas. A Camilo Pardo, estudiante de doctorado e investigador del Centro de Estudios en Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad de George Mason, desde la ciudad de Washington, D.C. A María Alexandra Pacheco, experta en desarrollo, parte de la Mesa Permanente de Coordenada, a Carlos Mendoza Latorre, parte de la Mesa Permanente de Coordenada, experto en asuntos sociales. Gracias por acompañarnos. Y yo quiero dejarles una reflexión final, muy en línea con lo que dijo Jairo Matallana. Llama mucho la atención que las cifras demuestren que la población de Estados Unidos quiere mayor control a las armas, pero al igual que en su elección presidencial, la población mayoritariamente quería que ganara Hillary Clinton, pero el sistema democrático norteamericano, a pesar de que la mayoría quería que ganara Hillary Clinton, el sistema llevó a que ganara Donald Trump. Y les quiero recomendar donde no había que ganar. Y les quiero recomendar un libro que he publicado el año pasado, la editorial de Princeton. Se llama Democracia para Realistas: ¿Por qué las elecciones no producen gobiernos responsables?, de Christopher Aiken y de Larry Bartels. Para que quedemos en esta reflexión, tal vez hay que revisar de manera profunda nuestro modelo democrático. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Coordenada para saber de dónde venimos, dónde estamos y posiblemente para dónde vamos.